Hola, hola, gente oyente, sean bienvenidos a estas 30 curiosidades de Super Mario Galaxy sin spoilers. En el primer avance que se lanzó, donde se reveló el título de la película, veíamos a una mariposa amarilla posándose en el sombrero de Mario, similar a como ocurrió al final del juego Super Mario Galaxy. Notamos que Bowser ha aprovechado su tiempo encerrado para dedicarse a la pintura. De hecho, una de sus obras muestra a Mario recreando la pose de El Grito, pero en una versión esquelética que conserva su bigote y sombrero, muy similar al traje de esqueleto que se puede conseguir en Super Mario Odyssey. Mientras sube las escaleras, escuchamos a Bowser cantando su propio tema de batalla de Super Mario 64. En el castillo de Bowser se alcanza a ver un gnomo de jardín. Está algo desenfocado, pero se ve que lleva un sombrero rojo, algo de ropa azul y un bastón. Este gnomo ya lo habíamos visto en el corto Mower Minions, donde estos limpian el jardín de unos ancianos para ganarse unas monedas. Sí, parece que Gru no les paga lo suficiente. Vemos a los hermanos atravesando el reino de arena, que hizo su primera aparición en Super Mario Odyssey. También se les ve haciendo acrobacias con sus motos, muy al estilo de las que se pueden hacer en Mario Kart. La forma en la que Luigi lanza bolas de fuego de forma descontrolada es casi igual a una de sus animaciones de victoria en el Super Smash Bros. En la habitación de Mario y Luigi hay varias referencias. Por ejemplo, en el televisor se alcanza a ver la pantalla de carga inicial del juego Excite Bike, el de las carreras de motocross. En la lámpara se ve un patrón de bloques igual a la escalera de bloques que vemos al final de los niveles. Y en la pared hay un cuadro de un pulpo que alude al clásico Octopus de la serie de juegos Game & Watch. Uno de los aspectos más criticados de la primera película es que Mario y Luigi pasan gran parte de la historia separados. Por suerte, eso es algo que esta secuela corrige, dándoles a los hermanos más tiempo juntos en pantalla. En el tráiler escuchamos que cuando Rosalina se enfrenta a Megalex suena brevemente el icónico tema de Gusty Garden de Super Mario Galaxy. En la primera película, los fans de Peach tal vez hayan notado la ausencia de un elemento característico de su personaje, su sombrilla, la misma que le hemos visto usar en varios juegos. Pues bien, en esta secuela aparece, y descubrimos que fue un regalo de Mario. Similar a como ocurre en el Mario Galaxy, en esta película vemos caer fragmentos de estrellas, y además conservan esa forma tan peculiar que tienen en los juegos, inspirada en los Konpeito, un dulce tradicional japonés. Vemos a Peach y Toad usando la estrella lanzadora, que por supuesto apareció por primera vez en el juego Super Mario Galaxy, y su propósito, similar al de la película, era impulsar a los personajes a diferentes planetas. Si bien la principal inspiración de la historia de esta secuela son los juegos de Mario Galaxy, lo cierto es que también mezcla varios elementos de otros juegos, incluidos algunos bastante recientes. Basta con ver a Bowser Jr., que aquí se transforma en su versión Wonder, introducida por primera vez en el Mario Wonder de 2023. Cuando salió el primer tráiler oficial y apareció Bowser Jr., muchos notaron un detalle bastante curioso, y es que al menos en ese avance parece escucharse el tema del Merodeador, el alter ego del tío de Miles en Into the Spider-Verse. Y se podría decir que hay un merodeador en esta cinta, aunque de otro universo, y es que Yoshi tiene la voz de Donald Glover, quien interpretó al tío de Miles en Homecoming y tuvo un cameo en Across the Spider-Verse. Al enfrentarse a Bowser Jr., Mario usa un libro de cocina para defenderse, y justo en la página que se abre se ve uno de los pasteles que aparece en el juego Princess Peach Showtime. Cuando Luigi se enfrenta a Bowser Jr., lo vemos aplicándole un rodillazo que recuerda al famoso movimiento del Capitán Falcon en Super Smash Bros. En el póster centrado en Bowser lo vemos de pie sobre una plataforma a punto de caer en la lava, en una clara referencia a la forma clásica en la que es derrotado en el juego original. Los que hayan jugado Mario Odyssey recordarán la aparición del Tyrannosaurus Rex, y en esta película vemos uno muy similar, cuyo rugido parece sacado de Jurassic Park. Y sí, por supuesto que no podemos ignorar la conexión de que también es de Universal y que aquí Mario tiene la voz de Chris Pratt, actor que también llegó a formar parte de esta franquicia de dinosaurios. Llegamos a ver a Mario y Luigi como bebés, por supuesto recordando a la forma que tenían en Yoshi Island, lanzado en 1995. En este juego controlábamos a la pandilla Yoshi mientras intentaban mantener a Mario a salvo y rescatar a Luigi. Y por cierto, entre las pinturas de Bowser también se alcanzan a ver unas flores sonrientes, que debutaron en Yoshi Island.
Yoshi carga un arma que se asemeja mucho a la Super Scope de Nintendo, aquella especie de bazooka con la que se tenía que apuntar a la pantalla para jugar. Realmente no había tantos juegos compatibles con esta opción, pero uno de los más populares era el Yoshi Safari. Luigi usa el traje rana que apareció por primera vez en Super Mario Bros. 3, y similar a como se muestra en los juegos, este le permite nadar más rápido y saltar más alto, aunque aquí parece que también le permite dar un potente pisotón. En un punto Mario congela a Luigi sin querer, y este queda casi con la misma pose que en la ilustración de su personaje en Smash. Se ve un letrero holográfico que hace referencia a un nivel del primer juego de Mario, pero no cualquier nivel, se trata del mundo -1, el cual es, por así decirlo, una especie de nivel oculto, al que se puede acceder por un fallo en el juego. En la ciudad futurista se pueden ver varios sprites de enemigos de los juegos. Por ejemplo, aparece este hongo morado, que en realidad es el hongo podrido de Super Mario Maker 2, siendo un enemigo que persigue al jugador y le hace daño al contacto. También se alcanza a ver un sprite de un Goomba con la apariencia que tenía en el primer Mario. Y por supuesto, tampoco faltan los clásicos Blooper y Spiny. En un momento vemos a Peach enfrentándose a Birdo, apegándose a su primera aparición en Super Mario Bros. 2, donde debutó como parte de los enemigos que se enfrentan en el juego. Toad se equipa con un traje de pingüino, un power-up que apareció por primera vez en el New Super Mario Bros. Wii, y que otorgaba varias habilidades, entre ellas lanzar bolas que congelan, nadar mejor, caminar mejor en hielo y deslizarse de panza. En un punto vemos a Mario, Luigi y Yoshi usando varios power-ups. Uno de ellos es el hongo taladro que apareció en Super Mario Wonder y que, como podrás imaginar, permite atravesar tanto el suelo como el techo. Por su parte, Luigi usa la flor nube que apareció por primera vez en Super Mario Galaxy 2 y permite crear nubes que funcionan como plataformas temporales. Y en el caso de Yoshi se equipa con la fruta dirigible, también de Super Mario Galaxy 2. Al consumirla, Yoshi se infla y puede impulsarse exhalando el aire que lleva dentro. Mientras Mario y Peach esquivan los obstáculos, se alcanza a ver un clásico bloque de mensaje, tal y como se vio en Super Mario World, donde apareció por primera vez y cuya función era simplemente darle consejos al jugador. Hay una escena en la que vemos a los personajes volando, pero si nos fijamos solo en Mario y Yoshi, su pose y el ángulo de la toma puede recordar a la carátula de Super Mario Galaxy 2. Esta secuela ya pinta para ser un enorme éxito en taquilla, y es que tiene todo para pasarse los cines con bandera en alto. Hablamos de una franquicia súper reconocida tanto por niños como por adultos, con una antecesora que ya arrasó en su momento, y además no tiene una competencia fuerte en cartelera. Por eso, si el boca a boca le da el power up que necesita, podrá posicionarse entre las animadas más taquilleras de la historia. Ya veremos hasta dónde llega. Mientras tanto, si ya tuviste la oportunidad de verla, cuéntame qué te pareció. Si el video te ha gustado, recuerda dejar tu like. Como siempre, agradezco a los miembros que han apoyado al canal. Y bueno, esto es todo. Hasta luego. Yoshi.